bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a hablar un tema muy especial. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Muchos confunden la santidad con lo exterior, con la ropa, pero la santidad es más profunda. La Biblia dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Pero, ¿qué significa la palabra santidad? Cuando tú analizas el hebreo, el griego, el arameo, donde quiera que tú lo busques, santidad significa apartado. Una persona que está apartada está consagrada por Dios. Una persona que está apartada está guardada para Dios. Una persona que está apartada está en plena consagración. Y ahí está el fallo. Muchos dicen, ¿por qué no hay milagro? Es que hay poca santidad. Jesús, como hijo de Dios, Jesús como hijo de Dios dice que diario se apartaba a lugares solitarios, a lugares solos. O sea, buscaba la santidad, buscaba la comunión. ¿Qué es santidad, hermano? Santidad es apartarse. Aquí tenemos esta llave, pero si metemos esta llave aquí en este botellón, está apartado, está en un círculo, está guardado, está encerrado, está guardado para Dios. Y eso es lo que le falta a esta generación, apartarse, guardarse. Hay que guardarse para Dios. Estamos aquí con el profeta Joel, compartiendo una palabra fresca. Muy poderoso lo que hermano Tony dice. Hay algo muy poderoso que podemos entender que en este tiempo se vive una apariencia, una santidad falsa. Una santidad que no es la genuina que Jesús reveló estando aquí en sus 3 años de ministerio y aún sus 30 años, aleluya, en su hogar, en su casa. Gloria al Señor. La Biblia enseña que los fariseos vivían una santidad física, una santidad exterior, una santidad, aleluya, que se reflejaba solamente por fuera. O sea, algo que simplemente lo podían ver los ojos y vivían totalmente engañados. Pero Jesús hace algo más poderoso. Él llama a sus discípulos a una santidad más profunda, una santidad no superficial como la vivían los fariseos, sino una santidad profunda. Y una santidad profunda conlleva sacrificio. Una santidad profunda conlleva pagar un precio. Aleluya. Y eso es lo que está pasando en estas generaciones de tiempo, que nadie quiere pagar el precio. Y nadie que no paga un precio puede vivir una vida de santidad. Por eso, aleluya, entendemos que los dones son revocables. Lo que Dios te da o te lo quita son revocables. Aleluya. Por ende, muchos operan con el don, pero operan sin presencia. Porque el precio de la presencia es una vida de santidad. Y si no hay santidad, aleluya, si no hay santidad, aleluya, es, como le digo, una vida apática, una vida sin vida. Caminamos vivos pero muertos. Por eso en el Apocalipsis la iglesia, el ángel le dijo, tiene nombre de que vive, pero está muerta. Repite eso, o sea, profeta. Tiene nombre eso. de que vive, pero está muerta. O sea, que hay iglesias que tienen nombre de que están vivas. ¿Viva por qué? Porque es un fuego extraño, es un fuego superficial, un fuego exterior, que el que siente a Dios y el que no lo siente, el que realmente lo siente, quiere copiar el que lo siente para decir que lo sintió. Donde sabe el que no hay presencia. Y la presencia está escaseando en las iglesias, porque la presencia conlleva un precio, es una vida de santidad. ¿Quiere presencia? Paga el precio de la santidad. Muy fuerte lo que el profeta está diciendo, hermano. Por eso cuando Daniel se firmó un edicto en contra de la santidad, no fue un edicto solamente en contra de Daniel, porque Satanás sabe que si tú no tienes santidad con Dios, si tú no te apartas con Dios, no va a tener conexión con Dios. Mucha gente hoy en día habla de Dios pero no conoce a Dios. Satanás, a través de esta gente maliciosa, levantó un edicto que en plazo de 3 meses orara a otra persona que no fuera el rey Darío o al rey que ellos tenían, a los dioses paganos que ellos tenían, fuera echado al pozo de los leones. Y aquí puedo ver 2 parámetros, Shammah y Aquila. Y el punto número 1 es que Daniel prefirió ser santo antes que agradar a la grey. Ufa la basama.
prefirió ser echado al foso de los leones antes que dejar de orar. Punto número 2, es que Daniel, si oraba una vez, oró 3 veces y con la puerta abierta. Ay, 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 ay. Oye, es que la gente cuando le hacen guerra quiere bajar de nivel. Daniel le subió. Súbele a tu adoración cuando Satanás quiere impedirte. Súbele a tu oración cuando Satanás quiere hacerte guerra. Súbele a tu ayuno cuando Satanás quiera venir en contra del edicto. Ucabasama. Y un punto muy poderoso aquí. Satanás sabe lo que es santidad, hermano. Satanás sabe lo que es apartarse con Dios. Satanás sabe cuando tú tienes contacto con Dios. ¿Por qué no le dijo otra cosa? ¿Por qué no le dijo el que no se vistiera así, el que no caminara así como ellos querían, el que no hiciera lo que ellos, sino el que se postrare a otro Dios? Satanás siempre ha buscado eso. Cuando Jesús fue tentado en el libro de Mateo capítulo 4, él le dijo, si postrado me adorares. Él quiere esa adoración que va dirigida hacia Dios. Cuando tú tienes santidad, tienes un punto de marca, un punto de partida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un punto muy poderoso. Satanás quiere quitarte la vista de Dios. Satanás quiere desenfocarte. Si Daniel fuera un rey carnal, wow, tú me vas a poner que sí. Si Daniel fuera un carnal, ellos no le hicieran la guerra. Basama. Y hay ministerios que le están haciendo la guerra porque no son carnales, porque son espirituales. Efesios 6:10 dice, alabanza, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes espirituales. Aleluya. Satanás hace guerra en el mundo espiritual, pero quiere desconectarte en el mundo físico. ¿Y eso qué? Desata eso, profeta. Y algo así mismo, como no tenemos lucha con carne ni con sangre, o sea, no luchamos con cualquier cosa. No luchamos ni tenemos guerra con cualquier cosa. Hay gente que han querido subestimar las tácticas del enemigo. La Biblia dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre. Nos manda a vestirnos con toda esa armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza es tácticas, estrategias que el diablo planta en contra del hombre, de la mujer de Dios. Él te está acechando, buscando la manera por donde te va a llegar, o sea, una táctica. Pero cuando tú estás conectado con Dios, es imposible que él haya la forma de entrar. Aleluya. Mira la ilustración que nuestro hermano Tony hizo con el botellón. Usted ve, el botellón representa cobertura, representa, aleluya, la presencia. Representa que cuando tú estás apartado con Dios, la llave, por ejemplo, una ilustración, somos nosotros. Cuando nos apartamos, entramos bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros estamos cubiertos, estamos bajo una atmósfera santa, de santidad. Por eso Jesús, me gustaba cuando Jesús decía, él se apartaba. Jesús se apartaba porque él conocía ese misterio. Jesús era el misterio en sí. Jesús, él se apartaba porque Jesús no le interesaban las distracciones, no le interesaban las multitudes, no le interesaban los escenarios. Él dejaba gente enferma por estar con Dios. No, repite eso, profeta. Jesús dejaba gente enferma, convaleciente, ay Dios mío, gente en silla de ruedas por estar con Dios. Quiere decir, profeta, que la necesidad de la gente no es más grande que la necesidad de Dios. Wow. Muy fuerte. Quiere decir que lo primero en nuestra vida tiene que ser la comunión con Él, la comunión con el Espíritu Santo. Por eso muchos ministros generales de Dios fallaron y cayeron, porque ellos se equivocaron, se enfocaron en solamente servir y no cuidaron en la relación con Dios. Y eso pasa, y pasa de diferentes formas. A veces cuidamos más el ministerio que la misma familia, cuidamos más el ministerio y la gente que la misma presencia de Dios, profeta. Y Dios nos manda a tener un balance espiritual. Vivamos en santidad, pero no descuidemos la presencia, no descuidemos nuestro cuerpo, no descuidemos nuestro hogar, nuestra casa, porque eso es parte del ministerio, profeta. Exacto. Es como un balance. Todo tiene su balance. Y por encima de todo, está en intimidad con Dios. Ni aún el servicio es más grande que la intimidad con Dios. Ni aún el servicio. Hay personas que tienen la cama y sayama, tienen largas bolsas macay, tienen largas agendas de enero a diciembre.
pero no tienen intimidad con Dios. Fuerte. Tienen una agenda de enero hasta diciembre, pero no tienen comunión con el Padre. Aleluya. Porque creen que el servicio, creen que hacer la obra es más grande que la intimidad con el que le dio la agenda. Y no es así. Aleluya. Por eso. Disculpa que te interrumpa. Cuando Marta y María, Jesús estaba en la casa, dice que Marta estaba afanada y turbada, pero María acogió la mejor parte. ¿Sabe la revelación? Marta estaba trabajando para Dios. Escucha este punto. Pero no estaba con Dios. Wow. ¿Alguien discernió eso? Marta estaba cocinando, pero María estaba con Dios. Y a veces Dios no quiere que estemos tan afanados, sino que estemos con Él. Ministro que me escucha, si tiene que cancelar la agenda por un tiempo, cancélala. Pero pasa tiempo con Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú pasas tiempo con Dios, todo fluye. Los milagros fluyen, la unción fluye. Yo conozco un ministro que hacía 5, 6, 7 días de ayuno. Se mataba orando, pero no escuchaba a Dios. Y hasta que un día él vio un ministro que salió a las 6 de la tarde del monte y le dijo, Dios como Dios usaba fuerte a ese ministro. Y él le explicó, amado, ¿cuántas horas tú oras? ¿Qué tú haces? Y él dijo, yo paso hasta 3, hasta 5 días de ayuno, orando y pidiendo. Y el ministro le dijo, ¿y qué tiempo tú dedicas para escuchar a Dios? ¿Alguien me está entendiendo? No es lo mismo tú hablar con Dios que escucharlo a Él. Dios mío, Dios mío. Marta de la cocina podía hablar con Dios, pero no le prestaba atención. Ay, eso es lo que está pasando. Hay muchos ministros desde la cocina. Fíjate que hay, vamos a poner el ejemplo de María, pero que María, por ejemplo, esté en la cocina. El reflejo de María es una mujer que vive en la presencia. Muy fuerte. Pero que está picando los platos y está conectada con Dios. Muy fuerte. Está picando la papa y está conectada con Dios. A los pies de Jesús. Porque aunque esté sirviendo, aleluya, no está desconectada de Dios. Exacto. El problema es que hay mucha gente que está muy conectada con el servicio, pero están desconectadas de Dios. Y eso es muy, ¿cómo le digo? Muy poderoso. ¿Por qué? Porque si le ponemos atención a esto, los apóstoles no descuidaron su intimidad con Dios. Muy fuerte. Los apóstoles, su prioridad era pasar tiempo con Dios, más tiempo con Dios que con los hombres. Muy fuerte. Lo que está pasando en este tiempo es que le están dedicando a la gente más tiempo al servicio, más tiempo al afán, que más tiempo a Dios. Y no es que Dios, ojo, no es que Dios descarte el servicio. Dice Jesús, dijo en Lucas, que el más grande del reino es el que sirve. Y dice que él vino fue a servir, no a ser servido. Ahora bien, cuando memorizamos la vida de Jesús y analizamos, vemos que Jesús servía, pero nunca descuidó su intimidad con Dios. Dice la Biblia que se apartaba a lugares desiertos. Pero vuelvo y te recalco la palabra. Jesús dejaba gente enferma por estar con Dios. Dejaba a la gente con muletas. Vaya a apartarse con Dios, mío. Es que hoy en día estamos hablando de un Dios que no conocemos o que no se conoce. ¿Me explico? No todo. Hay profetas y evangelistas que te hablan de Dios, pero no pasan tiempo con Dios. En ese escenario de Marta y María, María sí podía hablar de Dios. María te podía decir, ese día él estaba vestido de lino fino y tenía una medalla de bronce. ¿Alguien me entiende? Pero si tú le preguntabas a Marta, ¿cómo Jesús estaba vestido? Ella te va a decir, no sé. Él estaba en mi casa y yo le estaba preparando la comida, pero María le puso atención. María sabía de cómo era su cabello, cómo estaba peinado, cómo estaba vestido, qué le gustaba a él y qué no le gustaba a él. Y hay que pasar tiempo escuchando a Dios para saber qué le gusta a Dios y qué quiere Dios. Por eso dice que en aquel día muchos harán milagros, muchos harán muchas cosas, pero Dios nunca lo conoció. Y quiere decir que estaban en la misma casa. No me quiero meter en problemas, pero en la misma iglesia, a veces hay gente buscando a Dios. Uno está conectado, otro no está conectado. Por eso dice, uno será temado en el día de rato y otro será que dejado. Dios mío, Dios mío. Es que hay dos tipos de servicio. Hay Mesibofet y hay Siba. Siba prefirió estar a la mesa con el rey. Mefibosé prefirió los bienes. Aleluya. Hay dos tipos de adoradores. Hay Saúles y hay Davises. Ay, Dios mío, esto está profundo. Hay dos tipos de personas. Hay un Saúl soberbio que dice que con su fuerza. Pero hay un David que dice, Dios mío, de madrugada te buscaré.
Mi alma te anhela y mi carne te desea. David era tan íntimo que nunca perdió una batalla. Dios mío, Santo, Dios mío. a misa, David era tan íntimo que nunca perdió una batalla. Y el que Sama. es íntimo como David nunca pierde una batalla. Aleluya. Saúl no era íntimo. Saúl Ay, fue ay, íntimo 2 días. Pero después la agenda lo desconectó. Ay, Dios mío. La agenda lo despegó de Dios. Dios mío, Dios mío. Lo alejó Está tanto, fuerte, lo está alejó tanto fuerte. que se olvidó de cómo era el susurro de Dios. Ay, Dios mío. Te voy a hablar algo más profundo. Pedro, wow, lo que pasó con Pedro fue muy fuerte. Jesús le dijo, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Lo profundo no fue que Pedro negó a Jesús. Lo profundo era que Pedro estaba tan ligado con Dios que cuando lo quiso negar, dijeron, te parece a él, camina como él, eres como él, Basama. Y la Biblia dice que tenemos que estar tan profundo con Dios, que seamos un espíritu con Dios. Amén. Pedro era, yo creo, el más íntimo, porque el que quiso negarlo, su hecho lo demostraron otra cosa. Allá. Dios mío, dijeron, camina como él, se parece a él. Mira Maya. El que está en la presencia de Dios se parece a Dios. Hay gente que profesa a Dios, pero se parece más al diablo que a Dios. Ay, Dios Esta mío, gente, ay, Dios mío, ay, Dios mío. estos apóstoles, escuche bien esto, los apóstoles Dios eran mío. los mismos religiosos, los mismos fariseos, aquellos doctores de las leyes, que eran doctores, gente que sabía más palabras que aún nosotros, Samba. gente estudiado. Pudieron percibir cuando Pedro predicó con Juan Dios que mío. esta gente no venían de cualquier lugar. No. Ellos decían, pero y este lego, y este léxico, Estuvieron con Dios. y este denuedo que esta gente Nacieron tiene, ahí. pausa, Mal, y este denuedo que estos hombres tienen. Sama. Y dice la Biblia, en el libro de los Hechos, creo que capítulo 4, verso 3, y conocieron que habían estado con Jesús. Wow. Y conocieron que tenían comunión con Jesús. Porque así como Jesús hablaba, yo hablaba. Ay, 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 ay. El que Y está cuando con Dios tiene ADN de Dios, profeta. Sama. ¿Y con qué me refiero a ADN de Dios? Vamos a aterrizar aquí. El que de Dios perdona, hermano. El que de Dios no critica a su hermano. El que de Dios ama por encima de todo. No me refiero de niveles, de que yo más, de que tú menos, no. Yo he visto gente en la iglesia que no son de tan de niveles, de tan dimensiones, pero ayudan a su prójimo. Yo he visto gente que le han hecho cosas a la iglesia, que lo han acribillado, pero abraza a su prójimo. Dios mío, está bajando una unción, aquí una atmósfera aquí. Alguien está siendo sano del corazón. No me refiero del corazón físico, sino de las emociones. El manito ungido tiene que perdonar. Jesús perdonó. El que te dé una galleta aquí, ponle la otra cara. No es que te va a dejar dar un golpe, sino que tú vas a dejar pasar muchas cosas por Dios. Ya. Dios mío. Ay. Poderoso, poderoso, porque dígame, Gloria. si nosotros caminamos en ese tipo de nivel donde nos creemos más, Samayo. nos creemos que somos algo siendo nada, Aleluya. porque los que no son nada son los que caminan bajo el poder, los que saben que no son nada, como David. Ay, Sama, ¿sabe quién camina bajo el poder? David. Santo. Tenemos a David de ejemplo. Aleluya. Saúl era como su papá. Gloria a Dios. Saúl era, después de Dios, era lo que él tenía y su familia. Y al que él amaba, se le levantó. Porque él llegó a amar a Saúl. Se le levantó. Gloria a Dios. Imagínate. Aleluya. Él perdonó, el íntimo perdona. El que es íntimo, Repite eso. perdona. Más el que no es íntimo, su orgullo absorbe el perdón. O sea, impide que el perdón fluya. Es imposible. Disculpa que te interrumpa, hombre de Dios. San Juan capítulo 21, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos nuevamente, dice que él se encuentra cara a cara con Pedro. Pero la cosa no es sencilla, ya Pedro lo había negado. Pedro estaba pescando ese día y estaba desnudo. Y ahí voy a un punto muy profundo. Cuando Jesús se manifiesta, Pedro automáticamente se viste de ropa. No, yo te lo voy a desglosar de nuevo. La verdadera santidad se manifiesta cuando Dios está presente. Nadie puede hablar de santidad si Dios no está en el escenario. Lo que quiero decir es que Jesús, cuando vio a Pedro, se conectó con Pedro. Pedro estaba en cuero, hermano. Se vistió, sonrió, volvió a ser el mismo. Pero lo más profundo es que Jesús lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces, Pedro, me ama, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, apacienta mis ovejas. Barabas. Oh, gloria a Dios. Y algo tan poderoso.
Escuche bien, cuando hablamos de santidad, Akaisa, el hombre que vive bajo la atmósfera santa de Dios, también vive bajo el clima de la presencia. Ukayan Dakayan. La misma presencia te respalda, Ubaika, te respalda. Por eso, no solamente el mundo físico ve la santidad, sino que también el mundo espiritual la ve. Si te das cuenta, hay gente que no te puede ni ver a los ojos. Hay demonios que no resisten en tu presencia. No porque tú seas algo, no, es porque tú portas algo. Y porque tú saliste del sacrificio. Cuando hablamos de José, José era un hombre, era un muchacho joven, pero era íntegro delante de su padre y sus hermanos. Era un hombre santo, aún siendo joven, por lo que se le enseñó. Y cuando llegó a la tierra de Egipto, entró a la tierra de Egipto bajo la santidad. Era un hombre santo en una tierra corrupta, en una tierra pagana, en un mundo corrompido por la idolatría, por el pecado, por la lascivia, por muchos tipos de cosas. Y cuando el diablo, Señor lo reprenda, percibió esto, es como que percibió una luz en medio de la tiniebla. Es una sola luz en medio de la tiniebla. Y cuando intentó levantarse, se levantó para apagar la luz que había en ese hombre. Pero David tenía una mentalidad santa. ¿Y qué hizo? Corrió a lo que podía empañar o opacar lo de Dios en él. Wow. Dios te bendiga, hermano. Si tú has llegado hasta aquí viendo este video, quiero que sea de edificación para todos ustedes. Un tema central es la santidad, hermano. Hermano, no vivamos de apariencia. Si usted está a cuenta con Dios, vaya a la presencia, hermano. Cuide el Espíritu Santo. Cuide